para mí es muy emocionante el hecho de poder arreglar una guitarra de algún compañero o de algún amigo, que, bueno, pues devolverle la vida. Es muy gratificante, es muy bonito. Sobre todo porque estas guitarras tienen mucho valor sentimental, algunas veces para los dueños, ¿no? No es por el valor económico, y hay un tiempo que echarles encima, es un trabajo delicado que no todo el mundo sabe hacer, y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que persigo con esto, lo que intento. Si en tiempos fui presidente de la Confederación de Empresarios en el ejercicio de mi profesión, lo hice por colaborar con la sociedad, a lo que creo que estamos obligados todos dentro de nuestras incapacidades, y las mías son patentes. Ahora, una vez jubilado, estoy trabajando como coordinador del Foro Liceo, en donde desde aquí, y con unas colaboraciones muy especiales, estamos llegando a una serie de trabajos sobre la sociedad orensana y su desarrollo de toda la provincia. ¿Cuántos años de Foro Liceo? Pues si me lo permites, te digo primero lo que es el Foro Liceo, porque hay una serie de foros, pero que no interceden con el nuestro ni nosotros con los demás. Somos un foro especial, singular, que surgió en el año 2019 como consecuencia de que una serie de asociaciones empresariales, culturales y profesionales nos unimos para hablar y para hacer trabajos sobre la provincia de Orense. ¿Y qué pinta el liceo ahí? Pues fue la amalgama, fue el origen. Ahí surgió todo. Empezamos a hacer convenios con los diversos colegios profesionales, con los más importantes, con asociaciones empresariales, las mayoritarias, y otras culturales, fundamentalmente el liceo, el propio, para que utilizasen el liceo para hacer sus propias actividades. Y como consecuencia de eso y las reuniones entre todos ellos, llegamos a la conclusión de que sería interesante estudiar cómo estaba la provincia de Orense, en qué condiciones socioeconómicas estaba y qué podía aportar todas estas asociaciones, con la colaboración inestimable del campus de Orense de la Universidad de Vigo, para no interceder, por supuesto, en los que elegimos para que corrijan y mejoren la situación de la provincia, sino simplemente de ayudar, de aportar y de concienciar a la ciudadanía para que no sea tan conformista con lo que tenemos y procurar siempre la mejora de la provincia. Ajá. Y de todas las fases por las que pasasteis, ¿hay alguna especialmente significativa que os hubiera llamado más la atención? Bueno, se hicieron trabajos sobre muchas cosas y nos faltan otras, naturalmente. Hasta el momento hay 10 trabajos, yo creo que concienzudos, rigurosos, en donde se aportan una serie de cosas muy interesantes para la mejora de nuestra provincia, pero a mí personalmente, y algunos de los que tenemos ahí, de nuestros asociados, digamos así, nos llamó la atención fue las posibilidades que tiene la provincia de Orense desde el punto de vista de bosques y silvicultura. Siempre se habla del termalismo, se habla del patrimonio cultural, naturalmente, de nuestros vinos, de nuestra gastronomía, de los deportes de montaña, todas las posibilidades que tiene Orense, que son muchísimas, por cierto, y que con este foro lo que tratamos es de potenciarlas y mencionarlas, cada una de ellas, y que la ciudadanía se sienta orgullosa de lo que tenemos, pero que las desarrolle, naturalmente. Pero en bosques, Orense tiene unas posibilidades enormes, más de 200.000 hectáreas que arden muchas veces y que podían dedicarse no solo a la madera, sino a los frutos del bosque. Y eso hoy, además, con la carencia de madera que hay en el mundo y cada vez se utiliza más en construcción y en cantidad de cosas, pues podría contribuir a fijar la población que es tan necesario, a evitar la despoblación, naturalmente, evitar los incendios y, sobre todo, desarrollar económicamente. De la zona rural hay que vivir de ella para que se conserve. Claro. Mira, y lleváis 5 años de Foro Liceo. 5 años. ¿Cuál es el futuro del Foro Liceo? Pues el futuro es continuar en la misma línea, es decir, por ejemplo, ahora acabamos de hacer el trabajo número 10, independientemente de mesas redondas, comunicados, etcétera, que se han hecho. Y este trabajo número 10 es la revisión del documento base que hicimos en 2019, cuando surgió el foro.
Es decir, cómo está la provincia respecto a 2019. Este es un documento que vamos a presentar en los próximos días. ¿Y qué vamos a hacer? Pues continuar haciendo este tipo de trabajos y sobre todo fomentar esta unión entre todos estos grupos orensanos de la sociedad civil, que a nosotros nos parece sumamente interesante y que además tiene una particularidad, y es que todo lo que hacemos es por unanimidad y por consenso total, sin ninguna disidencia. Y eso a nosotros nos parece que también, modestamente, supone un ejemplo. Ajá. Y bueno, ya para terminar, ¿qué actitud tienen las administraciones con respecto a estas conclusiones del Foro Liceo? Pues a veces nos parece que no mucha, pero creemos que sí. Es decir, muchas cosas de las que nosotros presentamos se van publicando, nos las piden, la actividad política nos las pide, que son los responsables, naturalmente, y yo creo que sí están apreciando que estamos colaborando con ellos, que es nuestra función. La función principal es esa colaboración y sacar un poco de la desidia a la ciudadanía orensana, que nos conformamos con casi todo lo que nos viene. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Médico y anestesiólogo. Desde pequeñito siempre quise ser médico. La verdad es que no sé por qué. Y luego empecé a hacer anestesia, la especialidad de anestesia, pues hasta cierto punto por casualidad. Y en la evolución de la anestesia, en los posoperatorios siempre veía que los pacientes tenían mucho dolor, muchísimo dolor. Y cuando pudimos aplicar a esos pacientes las técnicas de anestesia regional y conseguir aliviar esos procesos posquirúrgicos con menos dolor, siempre fue una tendencia que me ha llevado a luego unir a las clínicas de dolor los tratamientos posquirúrgicos y crónicos. Y ahí toda mi ilusión, toda mi vida tratando de aliviar el dolor, que a veces no lo conseguimos, pero bueno, casi siempre. Estamos aquí para este programa y necesitaba saber algunas cosas respecto al dolor. El dolor es una cosa que a nadie nos gusta y entonces desde la Clínica del Dolor nos apetecía unas cuantas aclaraciones. Por ejemplo, a la Clínica del Dolor, ¿qué asisten más o qué van más? ¿Pacientes crónicos o agudos? A la Clínica del Dolor vienen los dos tipos de pacientes, tanto crónico como agudos. Tienen prevalencia los de dolor crónico, porque es gente que ya viene arrastrando esa patología desde hace tiempo. Normalmente el dolor agudo se suele atender primero en urgencias hospitalarias y luego lo deriva a la unidad del dolor. El dolor es una patología que da muy mala calidad de vida. Por eso se han creado las unidades del dolor para tratarlo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y un paciente va a la Clínica del Dolor y ¿cómo los tratan? ¿Con fármacos, con bloqueos? ¿Qué tipo de...? Bueno, dependerá. Sí, mira, los pacientes normalmente vienen derivados de otros compañeros, traumatología, cirugía, oncología, con un diagnóstico hecho. Entonces nosotros, al saber ya el diagnóstico del paciente y las partes del sistema nervioso que están afectadas por el dolor, lo solemos tratar bien con farmacología o bien con técnicas de anestesia regional, que ahí están tanto los bloqueos analgésicos y ahora ya más la neuromodulación. La neuromodulación con los estimuladores transcutáneos, el TENS, bueno, todas estas técnicas que tenemos nosotros para bloquear el sistema nervioso. Y se me ocurre, el dolor es algo tan subjetivo que, y aparte cada persona tiene el umbral del dolor de una forma diferente. En la Clínica del Dolor, ¿son capaces de valorar este dolor que la gente describe? Pues sí, hay unas escalas de dolor ya muy antiguas que ya la misma expresión del paciente, la cara que trae el paciente, ya nos indica su grado de dolor. Y luego está la exploración clínica. Es fundamental en cualquier consulta hacer una buena exploración clínica del paciente. Luego el dolor da mala calidad de vida, el dolor da insomnio, el dolor da incapacidad muscular, da incapacidad transitoria y todo eso son datos que a nosotros nos aportan para evaluar la intensidad de su dolor. Y
Vamos a ver, hablamos de dolor crónico y dolor agudo. Por ejemplo, ante un dolor de una ciática, un dolor de muelas, un dolor nefrítico, ¿con este tipo de dolores se va a la clínica o procede ir a otro sitio? Con un dolor de ciática, ciatálgico agudo o un cólico nefrítico se suele tratar en urgencia hospitalaria. Cuando pasa cierto tiempo que no mejoran, se derivan a las unidades de dolor. Y ahí es donde nosotros ya aplicamos las técnicas de anestesia regional, sobre todo con bloqueos analgésicos. Y el dolor, como es tan subjetivo en cada persona, pues hay que creerles. Si te dicen que tiene mucho dolor, pues hay que creerles y ser a veces muy agresivos también con la medicación y con las técnicas. Ya. Porque el dolor, ya como dije antes, influye muchísimo en la calidad de vida de los pacientes. Claro. Por eso digo que es lo de la clínica del dolor algo tan agradable, me refiero, para un paciente que necesita una analgesia que se agradece, y además la verdad. Es muy reconfortable para el profesional que estamos allí cuando conseguimos aliviar, no siempre, pero sí en gran parte el dolor de los pacientes. Pues haría 1.000.000 de preguntas, pero bueno, en principio nos queda, sabemos que hay una clínica del dolor, que podemos acceder a ella, que nos van a resolver de algún modo el problema y... En la clínica del dolor del Hospital Hospitalario de Orense fue iniciada en el año 79 y hoy sigue funcionando y muy bien, y aparte en las clínicas COSAGA también hay unidades de dolor para otro tipo de gente que no tiene seguridad social. Son clínicas muy necesarias y que son muy agradecidas para la patología crónica de los pacientes. Muchísimas gracias. Intentaremos no tener que acudir, pero bueno, en caso de dolor ya sabremos dónde ir. Muchísimas gracias, doctor Villar. Gracias a ti, Cariño. Soy abuelo, como muchos abuelos de los que hay. Estoy lleno de emociones. Mi nieto Luca ha cambiado el paradigma de vida de nuestra familia y es una sensación nueva que nos llena de emociones y de nuevas sensibilidades. El ser abuelo no solamente entraña una responsabilidad, sino que lo que nos aporta el nieto es el poder transmitirle toda nuestra experiencia de vida, que no es poca. Yo quiero iniciar esta conversación que no vayas a pensar que vamos a hablar de tus grandes logros como xornalista, como presentador del foro, etcétera, etcétera, y más. Hoy simplemente vienes como abuelo, que yo creo que es superior, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, María Antonia, por invitarme. Sí, efectivamente, la categoría de abuelo es una categoría que emocionalmente lleva pues mucho amor, mucho tiempo y mucha entrega. Concretamente, yo estoy ahora más disponible como abuelo que casi como horario laboral, que era muy amplio. Sí. Pero los nietos llevan mucho tiempo. Y sobre todo ese nieto, Luca, que yo creo que habrá marcado un antes y un después en tu vida, ¿no? No cabe duda. Luca llegó además de forma inesperada, porque mi hija ya es una hija de mayor, aunque las maternidades ahora se hacen muy atrasadas. Pero nosotros no teníamos estos planes, ¿no? Así que cuando llega Luca, pues se abre una nueva dimensión en el hogar. Y hoy, sin él, pues sería imposible poder tener la vida como la tenemos de plenitud, ¿no? De hecho, esto se lo comentaba a mi mujer, porque nosotros estamos dándole, de alguna manera, cobertura para que ella pueda racionalizar la vida laboral con la vida social. Y nosotros estamos con Luca de lunes a viernes. El viernes ella se va para su casa, donde pues, tienen el fin de semana completo para ellos dos. Y nosotros estamos pues, de intendencia de lunes a viernes. Cuando ella se va, se queda la casa absolutamente vacía. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos dónde colocarnos. Es que Luca lo llena todo. Es una te comprendo perfectamente, porque es lo mismo que me ocurre a mí. O sea que muy bien. Yo quería comentar contigo si compartes la idea de que se dice que los abuelos estamos para consentir y los padres para educar. ¿Eres un abuelo permisivo o eres un abuelo que marcas normas?
Bueno, yo creo que eso se dice, pero al final yo creo que eso no es así, ¿no? Que nosotros somos más consentidores, puede ser, pero también lo vemos de una dimensión desde el tiempo vivido, ¿no? Los abuelos tenemos más experiencia de vida, con lo cual no nos apuran tanto las cosas. Sabemos que las cosas pueden ir despacio, pueden ir a otro ritmo, y que el dar cariño no quiere decir que sea dar consentimiento, ¿no? Un niño mal educado es un problema tanto para el mismo niño como para los padres y los abuelos, ¿no? No, Luca es un niño, es buen niño, se comporta muy bien, pero bueno, ya tiene su genio y de vez en cuando pues levanta la voz y bueno, hay que decirle, Luca, un momento, está muy bien, claro, calma, que esto va al ritmo que tiene que ir, así que no seas impaciente. Pero no, yo no soy quizá haya sido más consentidor como padre que como abuelo. ¿Por qué? Porque como padre tenía muy poco tiempo para la niña, para la hija, que eso es la diferencia que hay entre ser padre y abuelo. Los abuelos hoy disponemos de mucho más tiempo para entregar al niño, casi es un tiempo recuperado emocional, ¿no? Yo me encuentro mucho más a gusto porque estoy desde por la mañana hasta de noche con mi nieto, cosa que con mi hija no podía estar. Exactamente. Estamos recuperando cosas que no hicimos con nuestros hijos, lo hacemos ahora con nuestros nietos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y no crees que cada vez se tienen los hijos más tarde? Entonces somos abuelos con muchos más años. Yo fui abuela con una cierta edad, mientras que mi madre fue abuela con 47 o 48 años. Es decir... Sí. Mira, en estos hits que hay por las redes sociales, el otro día había uno que pusieron los de bueno, una asociación a la que yo contribuyo pues, presencialmente, ¿no? De vez en cuando con ellos, y puso una chica un cartel que decía lo siguiente: mi bisabuela tuvo 13 hijos, mi abuela tuvo 5, mi padre tuvo 3, yo tuve 1 y mi hija tiene un gato. Esto yo creo que es muy gráfico, ¿no? Pero dice un poco la trayectoria que estamos viviendo, ¿no? Yo casi estoy en esa misma dimensión. Mi abuela tuvo 13, mi madre tuvo 3, yo tuve 1 y mi hija, menos mal, tuvo 1 y tiene una perra, ¿no? y castrada. Las circunstancias económicas hoy, de alguna manera, pues están supeditando la natalidad, ¿no? Sí, y ya una penúltima pregunta, porque el tiempo aquí ya sabes qué es lo que es. Hace poco salió un informe, al hilo de lo que estabas comentando, del Banco de España, creo que es que los hijos van a vivir peor que los padres, o sea, que ahí tienen más patrimonio ahora la gente mayor que la que puede tener la gente más joven. Eso también genera una cierta problemática para tener hijos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hoy, bueno, pues habrá que pensar muy seriamente eso, ¿no? Si el poder adquisitivo de los salarios permiten que la gente pueda tener una vida más desahogada o generar un ahorro que permita al final de la vida laboral, que esa es otra, la vida laboral se va a tener, bueno, pues 35 o 40 años, y esta generación lo va a tener muy difícil para cotizar los 35 los 40 años que necesita, ¿no? Pero va a tener otros 40 años más de vida, sí, probablemente. Con lo cual, ¿cómo va de alguna manera a gestionar ese periodo de vida sin una pensión que permita tener un nivel de vida pues, aceptable? Bueno, esto es, diríamos, en la mayoría de la sociedad. Hay otra minoría que va a vivir sobradamente, ¿no? Por lo que estamos viendo. Esto va a ser un reto para el futuro, por supuesto que sí. Y ya para finalizar, yo quería hacerte una pregunta ahora a ti, como profesional. Estuviste durante muchos años llevando el Foro de la Región, y muy bien, por cierto. ¿Hubo alguna persona, alguno de los invitados que trajisteis que te haya calado, que te haya llamado más la atención que los demás? Sí, esa es bueno, haciendo un ejercicio de memoria sobre este tema, hay algunos personajes que sí que fueron muy interesantes y que marcaron mucho el día de su actuación, ¿no? Y posterior conversación con ellos en la cena que hacíamos al final del día. Por ejemplo, una de las personas para mí más encantadoras fue María Ángeles Durán, una mujer que hablaba de la mujer y hablaba de la economía no retribuida. Hoy es un referente en el mundo, ¿no? Sobre ese tema.
Alberto Oliar fue una persona encantadora, maravilloso, que nos contó un poco su vida en la transición. ¿Quién más? Pues vamos a ver, Juan Manuel de Prada, fue una conversación muy interesante. Se me van ahora de la cabeza algunos, pero puedo mencionar también a Raval, que fue un show total. A ver, hay más de los buenos. De los partidos políticos vino el socialista vasco que no recuerdo ahora el nombre, bueno, tengo un lapsus ahí de nombres. Pero bueno, creo que estos han sido personajes, bueno, bueno, por supuesto, no puedo olvidar a Pablo Pineda, que fue era el primer síndrome de Down que llegaba a tener una diplomatura. Fue tan emocionante por ver, sobre todo, la audiencia de madres con niños de síndrome de Down y la esperanza que aquel chico estaba emitiendo, ¿no? Fue muy emocionante, fue una de las cosas que más me gustó en la trayectoria de los invitados que vinieron. Pues muchísimas gracias por tu amable disertación y esperamos contar contigo otro día. A vosotros y cuando queráis. Muchas gracias, María Antonia. Yo he construido más de 120 instrumentos distintos y todos los he construido por un método, digamos, científico, es decir, apuntando cuidadosamente todo lo que hacía, los pesos, por supuesto las clases distintas de madera que hay para hacer esto, pero sobre todo los detalles interiores de las guitarras, porque mucha gente no sabe que la guitarra por dentro es muy rara, tiene sus tripas. Cada guitarrero pone unas tiritas de madera distintas para conseguir el sonido que él quiere. Y bueno, yo últimamente pues he estado investigando y probando con estas rejillas de madera tan finas que se ponen dentro de la tapa de la guitarra, pegadas así, y hacen que modifiquen el sonido, y el sonido es muy bueno. En fin, hay mucho para explicar sobre la construcción de las guitarras, pero es un mundo sobre todo apasionante y que además a mí me sigue apasionando. Es decir, no he perdido todavía la curiosidad para investigar y bueno, tengo ahí guitarras pues para hacer otras 40 guitarras más, madera acopiada. En fin, hay muchas cosas, pero yo creo que bueno, esto sería meternos en un campo muy específico y muy difícil, muy profesional, ¿no?